Bueno, pues ahora toca irnos a otro vídeo completamente distinto de CDM Clases de Mates. Este no me lo habíais pedido en ninguna encuesta, ¿de acuerdo? Pero en cuanto termine de grabar este vídeo os abriré una nueva encuesta para poder votar por vuestro próximo vídeo. En este caso vamos a pasar a problemas con fracciones, que sé que os cuesta un poco. Cómo modelar un problema con fracciones, en el sentido de que os voy a dar unos trucos para poder resolver cualquier tipo de problema, sin más, con fracciones, ¿de acuerdo? Bien, como vimos en clase y de manera general aquí para otra audiencia, ¿de acuerdo? Os voy a dar una serie de trucos para resolver un problema con fracciones, ¿de acuerdo? En este caso, los trucos que serán lo primero, tenemos que explicar cómo resolveríamos el problema, poner los datos que sabemos y los que no del problema, es decir, los que no del problema serán los que se nos está pidiendo. Tercero, resolver el problema con las cuentas pertinentes. Y 4, concluir el problema con las unidades y respondiendo a lo que se nos solicita. Vamos a ver un par de ejemplos en este vídeo. Bien, vamos a ver los siguientes estos problemas para que en esta presentación les resolvamos utilizando los trucos que os he dado a comienzo de este vídeo. Una persona sale de casa con 30 euros, se gasta 2/5 del dinero en un libro y después 4/5 de lo que le queda en un disco. ¿Con cuánto dinero vuelve a casa? Bien, en este problema lo que podemos ver es que una expresión la he destacado en rojo porque a la hora de resolver este problema lo que tenemos que hacer es un cálculo a mayores para resolverlo correctamente. Y si nos damos cuenta, en el segundo problema dice: un amigo nos pidió que le pasáramos un escrito al ordenador. El primer día pasé 1/4 del trabajo total, el segundo día 1/3 de lo restante, el tercer día 1/6 de lo que faltaba y el cuarto día lo terminamos pasando 30 folios. La pregunta es si podéis averiguar cuántos folios tenía el escrito. Bien, pues vamos a irnos al primer problema y lo vamos a resolver, ya veréis qué fácil es, siguiendo los trucos que os he dado a comienzo de este vídeo. Bien, comenzando a resolver el primer problema, ¿de acuerdo? El de una persona sale de casa con 30 euros. Lo que tendremos que hacer será calcular lo que queda a la hora de gastar 2/5 de su dinero en un libro, ¿vale? ¿Por qué? Porque será de lo que le queda. ¿Cuánto le queda una vez que gasta 2/5 del dinero en un libro? Pues ahí lo tenéis, total del dinero menos la fracción que gasta. Es 1 menos 2/5. ¿Por qué 1? Porque 1 es el total del dinero que tenía, ¿de acuerdo? Es la fracción total, son 5/5. Si yo a una tarta la divido en 5 trozos, el total de la tarta será 5/5, porque si cojo las 5 partes me cojo la tarta entera, ¿verdad? Vale, pues en este caso es igual, la unidad es el todo. Entonces, el total del dinero será 1, la fracción 1 o 5/5 menos 2/5. ¿Y cuánto le queda 2 para hacer 5, para que sea 5/5? Pues será 3, ¿de acuerdo? Pues 1 menos 2/5 será 3/5. Luego, tenemos los datos del problema. Efectivamente, la fracción que gasta será la fracción de dinero que gasta en un libro más la fracción de lo que le queda en un disco, y en rojo volvemos a poner de lo que le queda, es decir, 2/5 más 4/5 de lo que le quedaba en el apartado anterior, que eran 3/5. Entonces, ¿cómo calculábamos la fracción de otra fracción? Multiplicando ambas fracciones. El de, recordemos que sustituíamos la preposición de por un por, ¿de acuerdo? Entonces, si multiplicamos 4/5 pues, por 3/5 nos dan 12/25, 4 por 3, 12, 5 por 5, 25. Y si reducimos a común denominador, quedará la fracción 22/25, sumando ambas fracciones reducidas a común denominador. Bien, para concluir este problema lo que tendremos que hacer es saber el dinero que le queda. Entonces el dinero que le queda será la fracción del dinero que queda multiplicado por 30 euros, que son con los que parte, es decir, 3/25 por 30, es decir, 90 partido 25 igual a 3,6. En este punto, si os da una cantidad mayor a 30, pues seguro que algo tenéis mal porque se ha ido gastando dinero la persona. Entonces, si os queda un número más grande que 30 euros, pues tenéis que revisar vuestras cuentas. Y entonces la conclusión es que efectivamente la persona tiene al final de su compra 3,6 euros.
euros. Esta sería la resolución del primer problema utilizando los trucos que os he enseñado al principio de este vídeo. Al principio explicábamos cómo resolvíamos el problema, en la segunda parte, en el segundo paso, poníamos los datos del problema y lo resolvíamos, y en el tercer paso concluíamos el problema respondiendo a lo que se nos preguntaba, que es ¿cuánto dinero tenía la persona? Bueno, pues la persona tiene al final de su compra 3,6 euros. A continuación, si queremos resolver el segundo problema, tendremos que resolverlo de la siguiente forma. Tenemos que calcular la fracción del segundo día y la fracción del tercer día, y una vez calculado calcularemos la fracción que nos quedará por pasar el cuarto día y aplicamos el problema inverso de cálculo de una cantidad. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, pues los datos del problema son que el primer día pasamos un cuarto del trabajo total, el segundo día un tercio de el total del trabajo menos la fracción que hemos pasado el primer día. Es decir, el total del trabajo es 1, como antes, menos la fracción que pasamos el primer día, que es un cuarto. ¿Cuánto le queda a 1 para llegar a 4? Pues 3 cuartos. Un tercio por 3 cuartos son 3 doceavos, que es un cuarto. Lo mismo con el tercer día, pero cuidado con el tercer día porque tendremos un sexto por el total del trabajo menos lo que ya tenemos hecho del primer día y del segundo día. Es decir, tendremos 1 menos un cuarto menos un cuarto, es decir, 1 menos un medio, que será un medio, ¿de acuerdo? Entonces será un sexto por un medio, que es un doceavo. ¿Y cuál será la fracción del trabajo realizado? Pues tendremos que sumar las fracciones de lo que hemos hecho el primer día, segundo día y tercer día, que será un cuarto más un doceavo, que si reducimos a común denominador y sumamos los numeradores tendremos 7 doceavos. Si queremos calcular ahora la fracción de folios en el cuarto día, tendremos que restar el total menos la fracción del trabajo realizado, es decir, 1 menos 7 doceavos, que será 5 doceavos de fracción de folios en el cuarto día. Pero ¿cuántos folios tendremos en el cuarto día? Bueno, por supuesto será fracción de folios en el cuarto día del total de folios, que son 30. Es decir, ¿qué cuenta tenemos que hacer? 5 doceavos del total de folios que tenemos es igual a 30. Entonces, ¿cómo calcularemos la fracción del total de folios? Pues con el problema inverso del cálculo de una cantidad, que es multiplicar por el de abajo y dividir entre el de arriba, que será 30 por 12 entre 5, dándonos como conclusión que el escrito tenía 72 folios en total. Bueno, y esto ha sido dos ejemplos de problemas de fracciones. Recordad ver los otros vídeos de nuestro canal y recordad darle caña al botón de like, suscribiros al canal y de activar la campanita para que sigáis recibiendo más notificaciones de actualizaciones a CDME, clases de mates y escape room. ¡Nos vemos!